¿Te has preguntado por qué existen tantas iglesias si la Biblia es una sola? Soy el pastor Antonio Araujo y aquí empezamos el comentario de la lección de la escuela sabática. Lección número 1, la singularidad de la Biblia. Y aquí empezamos. Bienvenidos al canal de YouTube. Aquí estamos compartiendo con ustedes cada semana las lecciones, los comentarios de la escuela sabática. Si estás viendo este video por primera vez, si es la primera vez que quizá estás conociendo, visitando este canal, amigo, amiga, te invito a que puedas unirte, suscribirte, únete a la comunidad. Abajo en la descripción hay links para que tú recibas los materiales que semana a semana estamos preparando a través de los grupos de WhatsApp y los grupos de Facebook. Tenemos las redes sociales para que también podamos contactarnos. Así que bienvenido seas tú a este canal de YouTube. Bien, como mencioné en un inicio, como adventistas del séptimo día, nosotros somos una iglesia protestante. Esto quiere decir que tenemos el principio de sola escritura, es decir, la Biblia como nuestro único fundamento autorizado para nuestra fe y para nuestras creencias. Sin embargo, es interesante porque hay muchas otras iglesias que también tienen a la Biblia como su fundamento, pero hay grandes diferencias entre una y otra iglesia. La pregunta es ¿por qué? Bueno, la lección de esta semana y lo que vamos a ver en todo este trimestre es algo importante. No basta solo creer en la Biblia. Amigos, es necesario saber interpretarla. Por eso la lección número 1 va a ser una introducción a todo el estudio que haremos en este trimestre. Quiero compartir contigo las 3 enseñanzas de la lección de esta semana. ¿Por qué la Biblia es singular? Número 1, por su composición. Número 2, por su mensaje. Y número 3, por su poder transformador. La Biblia es única. La Biblia fue escrita durante más de 1500 años en 3 continentes diferentes, en 3 idiomas diferentes, por 40 autores, con 66 libros y todos con un solo mensaje: mostrar a Dios y el plan de la salvación que Él tuvo para la humanidad. Es interesante porque la Biblia tiene una diversidad de autores. Y cuando me refiero de autores, queridos amigos, no estoy refiriéndome solamente a nombres o personajes. Estoy hablando también de edades, de orígenes y de lugares donde ellos escribieron. Pero tienes que saber que la Biblia tiene 2 tipos de autores: un autor presencial y un autor investigador. ¿Qué significa esto? ¿Quién es un autor presencial? Como la misma palabra lo dice, es aquel autor, por ejemplo, que caminó con Cristo, que vio los milagros, por lo tanto escribe lo que él ha visto. De repente otros escribieron bajo una visión, bajo un sueño revelado directamente por parte de Dios. Algunos otros inclusive fueron aquellos que escribieron bajo sus experiencias en una cárcel, bajo sus experiencias quizá allí en un barco, etcétera, etcétera. Esos son los autores presenciales. Sin embargo, tenemos otro tipo de autores que son los autores investigadores, los que no caminaron con Jesús, los que no recibieron visiones ni sueños, pero sí hicieron una investigación profunda de la palabra de Dios y formaron parte de los autores que hoy tenemos en la Biblia. Vamos a ver algunos de ellos para poder entender mejor esta figura. Vamos a ver un texto bíblico donde nos habla de un autor presencial. Veamos qué dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Aquí hay un ejemplo de Juan, un apóstol que escribió en una isla. Pero tenemos ejemplo de Moisés, un líder que escribió en el desierto. Tenemos a Daniel, un gobernador que escribió en un palacio. Tenemos, por ejemplo, a Pablo, un ex perseguidor que escribió muchas de sus cartas desde una prisión. Tenemos, por ejemplo, a Amós, que era un cuidador de bueyes. Tenemos a Mateo, que era un recaudador de impuestos. Tenemos a Jeremías, que era un sacerdote. Hay una gran variedad de autores con diferentes orígenes y que escribieron en diferentes lugares. Y es interesante porque la Biblia permanece intacta hasta el día de hoy. Ejemplos de autores no presenciales, sino investigadores. Un ejemplo claro es Lucas. Lucas no fue un discípulo de Jesús. Lucas tampoco fue un profeta que recibió sueños y visiones. Sin embargo, Lucas es uno de los 4 evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Veamos lo que dice allí Lucas capítulo 1, versículo 1 al 3.
Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio las vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo. Ahora, algo más que tú puedes sumar allí a lo que ya tienes de la lección de esta semana. La Biblia fue escrita en diferentes formas literarias. Por ejemplo, David escribió en poesías, Salomón escribió en cánticos, muchos de los profetas, muchos de los autores, la mayoría escribió en narrativa, otros hablaron en parábolas, como lo hizo Jesús, otros fueron o escribieron, mejor dicho, en una literatura profética, como es Juan y como es Daniel. Hay una gran variedad. La Biblia es un libro completo, aparte de que es sagrado, es un libro completo que, como vuelvo a mencionar, ha perdurado por siglos de siglos y está intacto. Lo interesante de todo esto es que toda la palabra de Dios, cada libro, cada autor fue inspirado por Dios. Esto dice 2 Timoteo capítulo 3, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, no hay nada en la Biblia que no sea inspirado, amigos. Cree en todo lo que la Biblia está. Cree desde Génesis hasta lo que está en Apocalipsis. Y sabes, la Biblia fue escrita con un propósito especial, que es un propósito pensado en nosotros, en el ser humano. Vamos a ver qué dice allí en Romanos capítulo 15, versículo 4. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación tengamos esperanza. ¿Te das cuenta? Solamente a través de la Biblia podemos encontrar esperanza. Si tú estás buscando paz en tu corazón, si tú estás buscando tranquilidad, alejarte de las preocupaciones que hoy envuelven nuestro mundo, la única forma que tú encuentres todo esto es a través de la palabra escrita de Dios. Es la boca de Dios la que habló y la que los profetas escribieron. Son los pensamientos divinos en favor del ser humano. Por lo tanto, la Biblia fue escrita a fin de que podamos tener esperanza. Por eso, si tú lees tu Biblia e interioriza lo que está escrito allí, vas a vivir con esperanza. De lo contrario, vas a vivir amargado, angustiada, preocupado por todo lo que está pasando. Eso no puede ser. Como cristianos tenemos esperanza en las promesas que el Señor ha dejado allí en su palabra. Vamos a la segunda parte de la lección para entender por qué es singular, también por su mensaje. Bien, su mensaje es un mensaje único, es un mensaje especial, pero más aún es indispensable para todo creyente, o en realidad para todo ser humano. No es simplemente un pensamiento filosófico, no es un pensamiento humano, no es un pensamiento tal cual pudo escribir Confucio o pudo escribir Buda en su tiempo, sino que la Biblia es un pensamiento divino. Por lo tanto, lo que está en la Biblia es el plan de Dios en favor del ser humano. Lo que está escrito allí en la palabra de Dios son los actos de Dios a través de la historia en favor del ser humano. Mejor dicho, todo lo que está escrito en la Biblia tiene un propósito especial. Nada de lo que está escrito fue escrito al azar o escrito sin sentido. Al contrario, todo lo que está en la Biblia tiene un sentido especial y es buscar la redención del ser humano. Es interesante porque bien sabemos que el plan de la salvación se dio a través de Jesucristo, pero ya los profetas, los escritores del Antiguo Testamento ya habían, vuelvo a repetir la palabra, profetizado, anunciado que vendría un Mesías, un Salvador para la humanidad. Y eso es interesante porque hay muchos registros en el Antiguo Testamento que hablan de Jesús. Vamos a ver algunos para tener alguna idea. Por ejemplo, Miqueas 5:2. Veamos qué dice allí. Pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor de Israel. Sus orígenes remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Bien, aquí Miqueas está anunciando el nacimiento de Jesús. Pregunto, ¿se cumplió o no se cumplió? Claro que se cumplió. Tenemos otro ejemplo, Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Veamos qué dice. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá ante ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna.
Bien, ahora, ¿qué anuncia Zacarías? Zacarías está anunciando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén sobre un pollino. Pregunto, ¿se cumplió o no se cumplió? Claro que se cumplió. Veamos un último ejemplo para entender mejor esta figura. Isaías 53, vamos ahí. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Acá Isaías está profetizando, está anunciando la muerte de Jesús, la forma como Jesús tenía que morir en favor de la humanidad. Mejor dicho, todo lo que los profetas hablaron de Jesús, Jesús cumplió lo que ellos habían hablado justamente de él. ¿Por qué? Porque la Biblia no se contradice. La Biblia es un libro divino. Estuvo en la mente de Dios, por lo tanto no hay contradicción. Todo se une, todo tiene un propósito especial. Por lo tanto, si la Biblia es una unidad, si en la Biblia no encontramos contradicción, amigos, la Biblia es un libro sagrado que nos da garantía para esta vida, que nos da garantía, nos da tranquilidad, satisfacción y sobre todo la esperanza de un mundo mejor. La Biblia nos habla de la muerte de Jesús, nos habla de la resurrección de Jesús y esa es una garantía para nosotros que hoy estamos aquí. Garantía porque quizá volveremos a tener la oportunidad de ver a aquellos amigos, aquellos familiares, aquel papá, aquella mamá, aquellos hermanos, aquellos hijos, aquellos abuelos que un día perdimos. La certeza de lo que está escrito en su palabra es esperanza para cada uno de nosotros. Por lo tanto, amigos, alentémonos con las palabras del Señor. No podemos vivir en angustia, no podemos vivir en tristeza ni en preocupación, sabiendo que la Biblia es una revelación directa de Dios para el ser humano. Hay esperanza, hay gozo, hay amor. Es todo lo que el ser humano necesita. Por lo tanto, yo te invito a que puedas tomar un tiempo cada día a leer la palabra de Dios, porque su mensaje es un mensaje divino y es un mensaje que también puede y quiere transformar tu vida. ¿Me dejo entender? Vamos a la tercera y última parte de la lección para entender por qué es única como poder transformador. Veamos esto. Aquí hay algo importante que tú tienes que saber. Mira, ningún incrédulo será creyente fuera de la palabra de Dios. Y ningún creyente va a ser santificado fuera de la palabra de Dios. Mejor dicho, la salvación del ser humano y la santificación de este mismo llega únicamente a través de la palabra de Dios. Por eso, no existe cambio de vida, cambio de hábitos, cambio de carácter fuera de la palabra de Dios. Nuestro cambio de conducta, nuestro cambio de carácter y todo lo que hoy quizás nos puede estar dañando, amigos, ese cambio es un resultado de que tú has conocido a Dios a través de su palabra. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos el ejemplo en 2 de Reyes capítulo 22 acerca de Josías, quien era rey de Israel. Su padre y su abuelo, Amón, Manasés, reyes malvados, habían hecho perder al pueblo con los ídolos, con las fiestas paganas. Israel estaba condenado a la muerte, condenado al sufrimiento por todo lo que ellos habían hecho. Es más, el libro de la ley se había perdido. La Biblia nos dice que Hilcías, quien era el sumo sacerdote, había hallado el libro de la ley. ¿Qué significa que se había hallado? Si lo habían hallado, es porque el libro se había perdido. Y es lógico, cuando tú pierdes la voluntad de Dios, cuando tú pierdes lo que el Señor tiene para tu vida, que está escrito en su palabra, tú pierdes el rumbo de tu vida. Estás condenado a la muerte. Por eso Josías, cuando vio esto, su reacción fue rasgarse las vestiduras, humillarse ante Dios. Y Dios escuchó ese clamor de Josías. Y aunque no quitó la aflicción que vendría, sí prometió darle paz a Josías. Veamos allí que dice el libro de 2 de Reyes, capítulo 22, versículo 20. Por tanto, haré que te reúnas con tus padres. Serás llevado a tu sepulcro en paz y tus ojos no verán ningún mal que yo traigo sobre este lugar. ¿Te das cuenta? Amigos, la Biblia tiene el poder para convencerte. La Biblia tiene el poder para que tú te arrepientas y principalmente para que cambies. Pero ese cambio que hace la palabra de Dios lo hace a través de la presencia del Espíritu Santo en tu vida.
Esto lo dijo Jesús. Jesús habló del Espíritu Santo y Jesús dijo en el libro de Juan capítulo 16 versículo 13, y el Espíritu de verdad os guiará a toda verdad. Quien genera el cambio, quien te ayuda a tomar conciencia, quien toca tu corazón, quien toca tu mente para que hagas el cambio, es el Espíritu Santo. Por eso nuestro mayor anhelo hoy, aquí, en la tierra, en este momento, es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Jesús en Juan 14 dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús dijo ahora, y el Espíritu de verdad los guiará a toda verdad. Es decir, el Espíritu Santo va a guiar a las personas a que tengan un encuentro personal con la verdad. Y la verdad es Jesucristo. ¿Me dejó entender? Por eso, la lección de esta semana es una lección introductoria a un mundo de interpretación de la Biblia. ¿Cuáles son nuestros fundamentos para creer en la palabra de Dios? ¿Y cómo podemos hacer para interiorizar lo que la Biblia ha escrito en favor del ser humano? Hay un texto que me gustaría compartir contigo. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio, capítulo 32, versículo 45 al 47. Cuando Moisés acabó de recitar estas palabras ante todo Israel, les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico, para que mandéis a vuestros hijos que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no es cosa vana, es vuestra vida, pues por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a la que vais para tomarla en posesión tras pasar el Jordán. Amigo, ¿te das cuenta? Dios quiere que tú seas feliz. Dios quiere que tú alcances la paz y tengas esperanza en tu corazón. Pero solo esto es un resultado de tu obediencia completa a toda la ley de Dios. La pregunta es, ¿cómo está tu vida ahora? ¿Cómo estás con Dios en este momento? ¿Estás buscándolo? ¿Estás tomando un momento para tener un encuentro personal con Él? ¿O te avergüenza hablar con Él? ¿O piensas que Él ya no te escucha más? ¿Sientes temor? ¿Sientes miedo cada vez que quieres orar ante Él y no puedes? Amigo, Dios en su palabra nos quiere enseñar durante todo este trimestre que Él es el Señor de nuestra vida y que su palabra, bien comprendida, bien interpretada, sin lugar a dudas traerá esperanza para cada uno de nosotros. En conclusión, amigos queridos, la Biblia es singular por su composición, por su mensaje y por su poder transformador. 4 conclusiones que tú tienes que saber. En primer lugar, no basta creer solo en la Biblia. Hay que saber interpretarla. No te olvides de eso. En segundo lugar, en la diversidad de autores, de orígenes, edades, lugares donde se escribió, recuerda, toda la palabra es inspirada por Dios. Así que cree en la Biblia. En tercer lugar, la palabra de Dios, amigos, tiene un mensaje potente, un mensaje que puede transformar tu corazón. Ya Hebreos dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que espada. Porque la Biblia es viva y te puede dar vida. Quizá hoy tú estás muerto espiritualmente. Quizás hoy estás agonizando espiritualmente. La palabra de Dios tiene el poder para revivirte. Amén. Y por último, al final de la historia de la tierra, Dios va a tener un pueblo fiel. La característica del pueblo verdadero, recuerda, dice así, Apocalipsis 14, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El pueblo de Dios se caracteriza por vivir y obedecer lo que está escrito en su palabra, sin alteración, sin ningún cambio, sino que el pueblo de Dios es un pueblo que se mantiene fiel a todas las escrituras. Que Dios te bendiga. Que Dios te acompañe y nos acompañe en este nuevo recorrido de este nuevo trimestre. Bendiciones.